Mi nombre es Patricia Berzosa y te doy la bienvenida a Caminando por la Vida, el programa de desarrollo personal de RAIsport Valencia. Muy buenos días, Mónica Fernández. Muy buenos días, Patricia. Me encanta verte, florecilla, en esta nueva primavera. En esta primavera, ¿verdad? Sin miedos. Sin miedos. Floreciendo. Y floreciendo y disfrutando. Exacto. ¿Nos presentas a nuestra caminante de la semana? Aquí te la presento. María Moreno es experta en desarrollo espiritual y profesora de Raja Yoga. Desde hace 25 años colabora con la asociación Brahma Kumaris, que fue fundada por Prajapita Brahma, un hombre indio que tenía 60 años en aquel momento. A María le emociona pensar que estos 25 años ha caminado de su mano, porque fue un ejemplo de valentía, de humildad y de deseo profundo de desarrollo personal y servicio altruista. María Moreno se estremece ante la injusticia. Desde pequeña, pensar en la injusticia en el mundo le generaba mucha desazón, se le encogía el corazón. No podía comprender el sentido de la vida en un mundo desordenado e injusto. Cuando María empezó a entender el significado de las leyes espirituales, fue un gran alivio para sus inquietudes. María es vegana por razones éticas y también porque le gusta. Le encanta la fruta, las verduras, las ensaladas y las legumbres. También disfruta saboreando otras cosas de la vida. La música, cantar, bailar. Aprovecha cuando va sola conduciendo para dar rienda suelta a su voz, nos cuenta con humor. María Moreno tiene un gran aprendizaje personal que comparte. Dar de forma altruista es lo más inteligente. Sus estudios en conocimiento espiritual aplicados en su día a día y poder darlo a los demás es lo mejor que se puede hacer para ir mejorando como persona y para ser útil para otros. Ella tiene dos metas muy claras en su vida: lograr la excelencia personal y contribuir a renovar el mundo, de forma que no haya ni nombre ni rastro de sufrimiento. Aunque las metas están muy altas, María tiene la confianza en que con paciencia y constancia nos iremos acercando. Se ilusiona mucho con esto. Tener un propósito claro en la vida es lo que más le ayuda a superar las dificultades y situaciones complicadas que van surgiendo. Muy buenos días, María. Muy buenos días, Patricia. Muy buenos días, Mónica. Muy bienvenida. Muchas gracias por la presentación. Y muchas gracias a ti por haber hecho el esfuerzo de venir hoy, porque Caminantes, María Moreno está recién llegada de India, llegaste ayer. Ayer por la tarde. Entonces agradecemos muchísimo que esta mañana hayas podido acompañarnos para compartir y hablar sobre un tema tan interesante como el que hoy abordamos. María, tenemos miedo a perder la pareja, a perder el trabajo, a que le pase algo a alguien a quien queremos mucho, a no tener dinero suficiente, a enfermar, a la incertidumbre del futuro, y puedo seguir así, con una lista tremenda. ¿Es posible vivir sin miedos? Sí, es posible vivir sin miedos, pero antes, como habéis comentado, hay que aceptarlos, hay que abrazarlos, hay que reconocerlos, porque realmente tenemos que ser conscientes de que realmente esos miedos los creamos en nuestra propia mente, como también habéis dicho antes. Y al ser una creación de la mente, que está basado en unas experiencias previas, unas experiencias anteriores, porque, claro, cuando surge un estímulo fuera, eso crea como una chispa, ¿no?, interior que conecta con unas experiencias malas anteriores, y es lo que provoca esos pensamientos de miedo, que realmente en el fondo es una inseguridad, ¿no?, una inseguridad personal, porque si realmente yo me siento segura de mí misma, el miedo se reduce. O sea que realmente es como por un lado es una creación mía, pero por otro lado también hay esa inseguridad que me hace sentirlo como algo más de lo que realmente podría ser, ¿no? Y esa combinación es lo que me crea ese sufrimiento y esa lucha interior. Luego hay otras formas como más disfrazadas, que muchas veces más reconocibles, ¿no?, o que reconocemos con más frecuencia socialmente. Son las preocupaciones. La preocupación es una forma de miedo también, porque yo normalmente no digo, ay, me preocupa que mi hijo pierda el trabajo. O sea, quiero decir, tengo miedo de que mi hijo pierda el trabajo, no lo suelo decir, pero sí que está muy socialmente reconocido, ¿no? Es decir, me preocupa mucho que mi hijo
no tenga trabajo, ¿no? La preocupación es como algo bastante corriente e incluso pues que normalmente se comparte, ¿no? y se acepta. Pero en realidad la preocupación es una forma de miedo también, porque normalmente cuando hay preocupación hay tensión y tampoco nos deja expresarnos libremente, vivir la vida plenamente, digamos, ¿no? Y de nuevo los pensamientos, ¿no? Los pensamientos que nos hacen generar ese estado, ¿no? ¿Y cómo podemos, María, cómo podemos cambiar ese enfoque ante las preocupaciones, ante los miedos, hacernos, comentábamos antes fuera de micro, amigos de nuestros miedos? Para plantarle cara a ese miedo, quiero decir, lo acepto, pero le tengo que plantar cara, necesito valentía y necesito tener también unas metas claras. Os voy a poner un ejemplo. Yo soy profesora en la universidad y cuando empecé a dar clases era muy jovencita, había acabado la carrera ese mismo año, y en ese momento la universidad estaba muy, muy masificada. Yo tenía 400 personas mirándome, ¿no? En un anfiteatro. A mí me tragaba la tierra, o sea, cada vez que me tenía que poner delante de estas personas, porque realmente yo estaba insegura de mis conocimientos, porque estaba empezando, pero además nunca había hablado en público, porque no, entonces en la universidad no nos entrenaban para hablar en público, ahora un poquito más. Y bueno, yo sufría mucho y tenía un miedo terrible, estaba paralizada por el miedo. ¿Cómo se me curó ese miedo? Dando clases. Claro. Porque tenía una meta clara, tenía un trabajo, lo tenía que hacer, y cuando ya había dado clases durante 10, 20 días a las mismas personas y veía que no me hacían nada, que no me iban a morder, pues ningún problema. O sea, lo único, cada vez que empezaba el curso era muy curioso, porque cuando iba de vacaciones, al volver, como eran personas diferentes, otra vez sentía el miedo. Pero pasaba una semana, pasaban 10 días y el miedo se me iba. O sea que realmente yo creo que para vencer el miedo lo importante es dar pasos hacia adelante. O sea, no dejarte, Paralizar, limitar, ¿no? O paralizar, porque el miedo paraliza. Entonces, María, un primer mensaje que podemos lanzar a los caminantes es, si tienen miedo ante una situación, está bien, míralo, pero no te detengas, sigue caminando en dirección a él, ¿no? En dirección a ese objetivo que quieres conseguir. Antes has comentado una cosa que estoy muy de acuerdo, es el tema que el miedo realmente es un mecanismo natural para la supervivencia. Entonces, el miedo te hace prudente en un nivel, digamos, bajo. El problema es cuando el miedo, por un lado, está injustificado, porque las personas no te van a hacer nada si tú hablas en público. Es decir, claro, si viene un león, pues sí que tienes que tener miedo, digamos, ¿no? Porque ese miedo te hará, pues, tal. Pero por otro lado hay otro problema, y es que el miedo, al paralizarte, coarta tu poder de discernimiento. Que cuando realmente tú tienes un peligro, lo que tienes que saber muy bien es discernir qué hacer en ese momento. El poder de discernir es fundamental, y además rápidamente. Pues si hacer, si no hacer, si saltar, si no saltar, si esconderte o hacia un lado, hacia otro, etcétera. O sea, justamente el miedo tampoco en muchas ocasiones ayuda a la supervivencia, ni ayudar a los demás tampoco en situaciones complicadas, ¿no? Entonces, realmente ante el miedo, la serenidad es mucha mejor reacción para sobrevivir muchas veces que el miedo. ¿Y cómo llegamos a esto, no? Porque de normal solemos sentirnos totalmente invadidos por las emociones que van asociadas al miedo. Cada uno, pues de una forma física, se me ocurre que se te encoja el estómago, se te contraigan el cuello, los hombros, la parte superior de la espalda. Sí. El corazón late, no puedes respirar. Tú misma lo has dicho, las emociones. La cuestión de la gestión emocional es muy importante. Ahí yo practico meditación desde hace ya 25 años. Y una de las cosas que más me ha ayudado, aparte de
para conocerme mejor, conocer mis pensamientos, pensar de forma mucho más positiva ante cualquier situación, es el tema también de la gestión de las emociones a través de lo que llamamos el desapego. Pero que el desapego no quiere decir que yo no acepte esas emociones, sino que realmente estoy como por encima de ellas, ¿no? Y entonces desde esa posición las observo, es igual que con los pensamientos, ¿no? Las observo las emociones y las puedo orientar de alguna forma, ¿no? Desde una posición superior. Claro, tenemos miedo a veces por las creencias que asociamos a una situación. Entonces, quizá aprender a desarrollar ese observador interno, ¿no? A desapegarnos de nuestros pensamientos es de gran ayuda. ¿Cómo lo hacemos, María? Pues esto no se puede hacer cuando en el momento de la necesidad, si antes no has ensayado. Eso es como el que quiere saltar, 4 metros y no practica, ¿no? Con mucho tiempo no lo puede hacer de golpe. Entonces, realmente es practicar cada día ese estado mental y espiritual de observador desapegado. Pues para mí la meditación me ayuda bastante en esto. Y con ese posicionamiento que tú haces, te lleva como a un estado muy pacífico, muy calmado. Desde ahí observas bien e incluso conectas pues con una energía, digamos, espiritual, ¿no? Y entonces en esa conexión, en esa vibración, es como que realmente tú no estás en la vorágine, ni siquiera de tus propias emociones. Y es como estar en mi propio eje, ¿no? Cuando tú te sales de ese eje, de ese centro, realmente lo que es los vendavales externos e internos te arrastran. Pero si tú te sitúas en ese posicionamiento, realmente ahí es donde tienes como el poder sobre tu propio ser, sobre tus pensamientos, tus emociones, etcétera. Entonces, María, lo que deberíamos de hacer es ir como marcando una serie de pautas que nos pueden ayudar a ir trabajando la serenidad de nuestro día a día, y de alguna forma es como generar una tierra fértil que en un momento de tensión, de miedo, nos puede ayudar desde ahí así a sacar herramientas que tenemos personales para poder trabajarlas y no caer de una forma loca, ¿no?, en manos del Funcionamos miedo. siempre con hábitos. O sea, nosotros tenemos unos hábitos, unas pautas de comportamiento, unas rutinas. Entonces, ante determinadas situaciones siempre reaccionamos normalmente de una forma. A veces vienen situaciones que son como diferentes, inesperadas, pero normalmente nuestras pautas de comportamiento están basadas en rutinas. Entonces, si nuestra rutina es la estabilidad, la calma interior, la paz interior, el desapego de la vorágine emocional, etcétera, pues bien, somos humanos, quiero decir que también en un momento determinado pues podemos salirnos de ese centramiento, por decirlo de alguna forma. Pero si yo tengo la práctica de centrarme en el momento de la necesidad, voy a poder hacerlo. Cosa que si realmente no voy practicando, pues no puedo decir, por mucho que me lo proponga. No, es que tengo. El tengo, yo no creo en él, es un martilleo mental que no sirve para nada. Es practicar y practicar sin teóricamente ir diciendo, es que tengo que reaccionar así, es que tengo. Esto no sirve para nada. El miedo nos esclaviza, ¿no, María? Nos quita mucha libertad. Totalmente, porque no nos deja ser nosotros mismos. Fíjate, por ejemplo, un miedo muy grande que solemos tener, pues muchas veces no lo reconocemos, es el miedo a que no nos quieran, al rechazo. Y por ese miedo podemos aparentar muchas veces, podemos complacer a los demás haciendo cosas que nosotros no queremos hacer, y nos lleva a situaciones bastante complicadas a nivel de relación. Sin embargo, si tú no tienes ese miedo a que no te quieran, eres libre. O sea, nadie te va a poder hacer dependiente. Y luego además no tienes que aparentar, eres tú. A mí,
En ese estado es cuando una persona desarrolla como un estado de amor más grande por sí mismo y por el entorno, ¿no? Porque va todo unido. Exactamente. Y me llamaba la atención estudios que hay que demuestran cómo las personas que se sienten más amadas son las que más se arriesgan en la vida, que es lo que sucede a los niños pequeños, que no suelen tener miedo a subir un tobogán que es 15 veces más grande que ellos, o a correr por donde sea, a caerse. No tienen ese miedo porque son muy conscientes del amor que sienten sus padres hacia ellos y no tienen todavía desarrollada todo. Fíjate, estás conectando, me parece muy importante lo que estás diciendo, es la conexión del amor y la valentía. Fíjate, por ejemplo, el caso de una madre, lo que es capaz de hacer por amor a un hijo. Si el niño está en peligro, o sea, la madre es capaz de mover, yo qué sé, cielo y tierra para ayudar a ese niño. Y lo hace por amor. O sea, el amor realmente genera una energía tan fuerte de valentía. Y claro, esto por los demás, pero bueno, también el amor por los ideales. Os habéis hablado de Mandela, por ejemplo, ¿no? Nelson Mandela. Una frase muy bonita, por cierto. Pues el amor por sus ideales le hizo estar ahí en la cárcel durante tantos años y mantenerse vivo y estable emocional y psicológicamente. O sea, el amor por un propósito y también el amor por uno mismo, ¿por qué no? Realmente el miedo también es falta de autoestima. ¿Qué es la autoestima? La autoestima es el amor por uno mismo, ¿no? Autorrespeto, o sea, realmente el amor y la valentía tienen una conexión muy fuerte. Entonces, cuando yo corto esa conexión, claro, lo que aprendemos en meditación es que tenemos que, antes os decía lo del eje, ¿no? Lo del eje de coordenadas, el punto ese central. Estoy conectando con el punto central de quién soy yo. Pues, ¿qué es lo que hay en ese punto central de quién soy yo? Hay una paz más allá de la calma incluso. O sea, es una paz muy, muy profunda, es como una fuente de paz que yo puedo llegar ahí. Hay una fuente de amor en mí mismo, en ese punto. Hay dicha interior, está mi propia verdad, lo que me mueve en la vida, el propósito de mi vida. Hay unas cosas muy valiosas ahí en mí misma, ¿no? Entonces, el amor, por lo que decíamos, cuando yo conecto con quién soy yo profundamente, ese amor profundo, me lleno, estoy llena. Entonces ya no tengo que ir pidiendo a los demás. Que muchas veces los miedos vienen por para la redundancia, ese miedo a que no te den. Es que no me va a querer, no me van a hacer caso, no me van a querer, etcétera, ¿no? O sea que realmente hay una conexión muy fuerte, ¿no? Muy grande entre la valentía y el amor. De hecho, creo que podemos incluso observarnos desde dónde estamos tomando las decisiones en nuestra vida, ¿no? Y muchas veces aquí en este programa con otros entrevistados lo hemos comentado. Generalmente uno decide o desde el amor o desde el miedo, ¿no? Puedo mirar hacia lo que quiero o hacia lo que temo. Entonces, tomar decisiones desde el amor nos puede ayudar a dejar atrás, ¿no?, todos esos miedos, ¿no? ¿Hacia dónde me quiero dirigir? Miro hacia mi propósito y no tanto de dónde quiero huir o dónde no quiero estar. Claro, claro. Sí, sí, completamente de acuerdo. Me gusta mucho lo que acabas de decir. Sí, sí. Porque además lo que antes decíamos, para no luchar. El problema es cuando lucho. Cuando todo el tiempo estoy luchando contra mí misma, porque hay una fuerza en mí que me lleva al miedo. Entonces yo intento luchar contra esa fuerza y eso no da resultados porque eso lleva al sufrimiento interior. Entonces, y lo que hace me desgasta tanto psicológicamente como físicamente. Muchas veces decimos que cansado estoy. Sí, es que estar en lucha es muy cansado. Es que no he hecho nada. Sí, ¿Por qué estoy tan cansada hoy si no he hecho nada, no? Entonces, pues ¿por qué? Porque está esa lucha interior en mí. Incluso los sueños, a veces sueños estresantes, ¿no? Y digo, ¿por qué tantos sueños estresantes? Porque hay una lucha interior ahí. Claro, es que... Entonces eso es en vez de centrarte en lo que no quieres, realmente es centrarte en lo que va a evitar lo otro.
Es decir, en este caso el amor por ti misma, la autoestima, el amor por los demás, las relaciones, el respeto. Respeto es hijo del amor, ¿no? O sea, el amor es la base y se canaliza a través del respeto. Me gustaría, María, que esto quede bien claro en los caminantes, poniendo ejemplos muy sencillos, porque es que no es lo mismo a lo mejor llevar una vida, una alimentación saludable por amor a uno mismo, a querer cuidar mi cuerpo, que por miedo a enfermar, ¿verdad? No es lo mismo, a lo mejor, pues hacer deporte porque tengo miedo que si no mi corazón no funcione bien, que por lo mismo, ¿no? Por cuidar lo que me sostiene. ¿Cuánto cambia? No es lo mismo seguir una relación porque amo a esa persona que por miedo a estar solo. Ajá. Y desde ahí entiendo que todo lo que hacemos en el lado del miedo es lo que comentas que te desgasta, aunque sea de una forma inconsciente. Y no da resultado a la larga. Porque es un esfuerzo muy grande. Si tú estableces una relación por miedo a la soledad, por ejemplo, esa relación no te va a satisfacer al final. Entonces, antes o después, es como ya ha empezado enfermo, la relación enferma, ¿no? Y cualquier cosa, por ejemplo, hacer deporte. Si haces deporte y no te gusta, sino que es por obligación, porque tengo que hacer, lo que decía el tengo, ¿no? Tengo que hacer deporte, porque si no, mi corazón no va a funcionar, porque si no me pondré enfermo, porque si no tendré tal, cual. No, realmente hay que disfrutar de la vida. Y realmente en el deporte hay mucho disfrute. Y en todo, y en bailar, y en cantar, y en hablar con los amigos, ¿no? Sí. Hemos mencionado disfrutar de la vida. Hemos mencionado aquí que podemos estar a veces guiados o paralizados por miedos, pero no ser conscientes de ellos. ¿Nos puedes hablar de experiencias de cómo llegar a darnos cuenta de miedos que tenemos asociados a nuestras creencias y de los que no somos conscientes? Sí, yo tengo 2 últimos que me he dado cuenta. Porque esto es un proceso, entiendo, María, de estar continuamente mirándose, que esto no se acaba nunca. No, te puedes hasta que te mueres, ¿no? Sí. Mira, yo me he dado cuenta últimamente de 2 miedos que los tenía como... A ver, no es que no los conociera, porque en el fondo sí que los conocía, pero estaban como ahí olvidados. Uno era a molestar a los demás. Y me he acordado de situaciones a partir de este miedo. Bueno, ha surgido con un tema ¿no? Como muy doméstico, un tema de vecindario y tal. Bueno, tuve unas reformas y hice mucho ruido. Y bueno, es una historia muy larga. Pero, que no hay que entrar en detalles. Pero yo estaba como muy molesta en esa situación y como muy insegura. Y te digo, pero bueno, si yo soy una persona segura, una persona que se ha hecho a sí misma, profesional, tal, ¿cómo tengo esa situación que si unas personas que viven cerca no me saludan, me afecta tanto? A ver, ya he pedido disculpas, bueno, pues no sé, son cosas que pasan, tal. Entonces he recordado una situación hace mucho tiempo que vivía en una casa y se disparó una alarma. Teníamos una alarma en una casa, un chalet adosado, y se disparó una alarma por la noche, a medianoche, estuvo sonando horas. Y todo el vecindario de la urbanización estuvo molestado por esa situación. A mí aquello me causó como una especie de trauma. Claro. Yo no recordaba esa situación, pero ese miedo a molestar se me quedó tan grabado. Y luego, y cuando me ha venido esto, que también eran ruidos, era algo diferente, no era tan exagerado, pero digo, ¿por qué estoy tan afectada? Y me salió ese miedo que estaba ahí como amagado, ¿no? Escondido. Amagat. Estaba ahí escondido. Y luego también otro miedo que me tengo que, antes de morir, tengo que eliminar. Bueno, eliminar no, como decíamos, aceptarlo, superarlo avanzando. Es el tema de la imagen pública.
Fijaros que yo doy clases en la universidad, desde hace ya muchísimos años, y no tengo problemas de hablar en público para nada. Llevo ya casi 40 años dando clases a grupos grandes, conferencias en inglés, o sea, no tengo problema. Pero sigue todavía ahí el tema de la imagen pública. O sea, a mí ahora en la radio me resulta más sencillo porque no me ven. Pero si en vez de la radio fuera la televisión, o sea, me daría muchísimo, muchísimo miedo. Tengo que reconocer. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Es como algo que tengo que superar, ¿no? Entonces, bueno, pues lo voy a superar dando pasos. Pero sí, esos dos miedos los he tenido muy recientemente. Entonces te veremos pronto en televisión, María. No lo sé, pero igual tendría que... ¿Sabes qué pasa? Que también yo he comprobado una cosa, es que esto es como una gran obra de teatro, ¿no? Y cada uno de nosotros tiene unos papeles y estamos representando papeles diferentes, ¿no? Y en el fondo, lo que me he dado cuenta es que cada uno de nosotros elige un poco los papeles que representa. A veces es muy clara la forma de que los elegimos, pero otras veces no está tan claro. Pero cuando uno acepta algo, está como atrayendo eso. Ya habéis oído hablar, ¿no?, de la ley de la atracción. Uh-huh. Cuando los miedos, por ejemplo, atraen la negatividad. Bien conocido es lo de que los perros muerden a los que tienen miedo, ¿no? Pues también hay una especie de adrenalina, es por la adrenalina que se genera con el miedo. Pero también hay un efecto adrenalina, no solamente en los animales, sino también con lo que son las personas. Entonces, el miedo atrae negatividad. Y sin embargo, el amor, la positividad, la libertad, el expresarse uno mismo como es, también atrae la positividad de otros y les da permiso a los demás para ser ellos mismos también, ¿no?, sin miedos. Entonces hablaríamos de llevar unas pautas que nos hagan cultivar cualidades más positivas que en nuestro día a día, claro, nos permitan pues generar un entorno que vibre en eso con nosotros. Porque al final, como dice la ley de la atracción, no es que atraigamos lo que pensamos, atraemos lo que somos, ¿no?, la energía que emitimos. Exactamente. Entonces, desde ahí sí que deberíamos, invitamos ya a los caminantes a llevar una disciplina que les haga vibrar en amor, porque al final el amor es sentir confianza, exacto, es sentir serenidad, seguridad, compasión también, como no, y otra serie de emociones que te hacen estar en unas frecuencias mucho más altas al lado de la gratitud. Porque, María, muchas veces yo creo que cuando tenemos miedo, lo que tenemos es miedo a perder, corrígeme si me equivoco, pero miedo a perder la dignidad, ¿qué dirán los demás de mí? Miedo a perder mi casa, a perder X, a perder algo, cuando realmente somos todo. Entonces, en el momento en el que uno es consciente y es agradecido por todo lo que tiene y simplemente por lo que es, uh-huh, eso uno no lo puede perder nunca. Que entiendo, claro, que es lo que hablabas, que viéramos desde el papel del observador, ¿no? Claro. Claro, si tú sientes que estás lleno, atraes la prosperidad, atraes y también te sientes como donador. No vas de mendigo, dame un poquito de amor, dame un poquito de paz, me siento muy mal, por favor ayúdame. Vas al revés, vas como dando. El dar es la mejor protección que hay. De hecho, es una de las leyes establecidas, más conocidas de las leyes espirituales, ¿no? La ley del dar y el recibir. Tú empiezas dando y recibes lo mismo, que es lo que das. Entonces, no tienes miedo a que vas a recibir porque tienes el control de lo que estás dando. Exactamente. A mí una vez un amigo me lo dijo de una forma un poco exagerada, ¿no? Pero dijo, mira, tú imagínate que estás en un rincón, en una habitación. De repente entran 4 fieras en la habitación y te van a atacar, ¿no? Te rodean. ¿Qué haces para protegerte? Estás en un rincón, no tienes escapatoria. Entonces, pues nada, no sé qué haría, me moriría de miedo. Dice, no, la única protección es darte, cambiar tu actitud mental, ofrecerte.
haces así, ¿no? Es decir, ofreces lo que tienes, nada, ¿no? Entonces, realmente es lo mismo, o sea, bueno, es muy exagerado, pero realmente el dar es la mejor protección en cualquier momento de la vida. Pero que el dar es amor, o sea, que es lo que estábamos diciendo, ¿eh? El dar no por fuerza, sino con amor. Ay, María, otro de los miedos que más hemos escuchado, que es el miedo a que las cosas cambien. En esta sociedad Sí. que en realidad es tan incierta, hay muchas personas que tienen miedo pues de que haya cambios en su vida, de que suceda algo como, bueno, pues como que tengan que cambiar de trabajo o que tengan que cambiar de ciudad, de vivienda, de espacio de actuación, salir de su zona de confort. ¿Cómo es esto? Si en realidad observamos la vida y lo único que hay permanente en la vida es el continuo cambio. Pero fíjate, tiene que ver con lo que antes ha comentado Patricia, que cuando el miedo a la pérdida, o sea, cuando hay miedo es porque realmente sientes que vas a perder algo. Y cuando realmente hay cambio, o tú piensas que va a haber un cambio, lo primero que piensas es voy a perder algo. O sea, si a ti te dicen ahora, va a haber un cambio, yo qué sé, de moneda o de gobierno o de impuestos, lo primero que te viene es ¿qué voy a perder con esto? No piensas que voy a ganar, ¿no? Si esto está tan instalado socialmente, Totalmente. porque, no sé, por poner un ejemplo, hace poco tuvimos que realizar un cambio en una de las formaciones que organizamos, un cambio de sede, ¿no? Entonces, pues a un espacio mayor, porque había más gente de la esperada inicialmente. Bueno, pues esto provocó como una especie de sacudida también, ¿no? En los alumnos, como, ¿qué va a pasar? Pues claro, ahora nos cambian. Y después, pues esto, tienes voces, feedbacks y la mayor parte de la gente pues estaba de acuerdo con que había sido mucho más beneficioso porque, claro, el cambio se había dado con la iniciativa de que estuvieran más cómodos, hubiera más espacio, pero sí que pudimos observar cómo solo el hecho de plantear que se hacía un cambio desestructura un poquito, generó movimientos, ¿no? Incluso quejas, correos electrónicos por esto, por qué se da, por qué sucede, ¿no? Claro, visto ya después y analizado, observándolo, decimos cómo estamos de invadidos, ¿no? Por este sentimiento generalizado de que los cambios nos llevan a una situación peor. Y esto es, pues es que vivir desde el miedo. Claro, lo que hay que pensar también es que los cambios son incómodos. O sea, normalmente entramos en zonas de confort. Entonces, en mi zona de confort, las cosas se tienen que mantener como están. El momento en que hay cambios, tiene que haber un esfuerzo, por lo menos, ¿no? Tiene que haber un esfuerzo de adaptación. Y claro, tenemos que estar dispuestos a hacer ese esfuerzo. Luego, por otro lado, también tenemos que estar seguros. Porque si hay inseguridad, es como si hay un cambio, me cambian de trabajo, de departamento o algo así. Si yo estoy segura de mis capacidades, pues aunque me cambien, pues no tengo temores. Pero si no estoy muy segura de mis conocimientos y mis capacidades y me cambian, o sea, ya se junta la inseguridad, la necesidad de un esfuerzo, salir de mi zona de confort. Y todo eso pues es lo que genera ese estado. Yo tengo comprobado, bueno, lo hablaba también con una alumna el otro día que está a punto de cambiar de trabajo y yo le decía, los cambios son para bien. Y me decía, ¿seguro que son para bien? ¿Esto seguro que son para bien? Y yo le decía, bueno, pues sí, al principio, en situaciones desconocidas, vamos a estar un poco incómodos, pero en el momento en que ya esa situación se haga conocida, ya encontremos nuestra zona de confort, de comodidad dentro de la nueva situación, nos vamos a dar cuenta de los aprendizajes que hemos tenido, del crecimiento, de los beneficios que nos ha traído el cambio. Y se me ocurre solamente decir que cuando vas a un hotel y te dicen, no, mire, es que le hemos cambiado la habitación, generalmente, ¿por qué te la cambian? Por una un poquito mejor, ¿no? Porque lo que te iban a ofrecer pues se ha cubierto o había un overbooking y le dicen, le hemos hecho un upgrade, ¿no? Entonces yo hago estos paralelismos como, bueno, esto es la vida, ¿no? Los cambios generalmente a la larga nos traen cosas buenas. Yo creo que es una idea con la que tenemos que quedarnos porque realmente siempre es así.
el crecimiento viene al otro lado de la línea de confort. Y de hecho me gustaría compartir con vosotras saber qué pensáis las dos. Creo que tenemos instaurada una cultura del miedo tan potente que yo me he encontrado en sesiones privadas de coaching con otras personas que me decían, es que paso mucho miedo. Digo, ¿pero miedo a qué? A situaciones que no habían sucedido nunca, ¿no? Y le preguntas, ¿pero ¿y este miedo para qué te sirve? Y dicen, no lo sé, pero es que si no siento miedo, siento que algo muy malo va a pasar. Es como me voy a poner una tirita antes de caerme. Sí, hay personas que les pasa algo bueno y entonces tienen miedo porque dicen, es que no me puede pasar algo bueno porque es que luego le va a pasar algo peor. Sí. Miedo al éxito también. Miedo al éxito. El miedo a brillar. También hay una frase muy interesante de Nelson Mandela. Es el peor miedo que tiene el ser humano es el miedo a brillar. Y es cierto, pero fíjate, porque el miedo lo que hace es que te limita, te bloquea, no te deja expresarte. Y hay una cosa que yo también he comprobado a nivel personal muchísimo, en mí y en los demás, y es que cuando realmente tú tienes amor y entusiasmo por algo, tienes éxito. O sea, esa combinación de amor por lo que sea, incluso una cosa pequeña o por un propósito en tu vida, lo que sea, y te entusiasmas por eso, es imposible que nadie te pare. O sea, nadie puede parar eso. Y para mí es la clave del éxito. La clave del éxito, sea lo que te propongas, pues no sé, sea tipo laboral, sea un proyecto social, sea lo que sea, esa combinación es infalible. O sea, el éxito está asegurado. Y para eso no hace falta ser, un prodigio, ni tener muchísima experiencia, ni nada, porque todo va surgiendo en el camino, ¿no? El aprendizaje va surgiendo, los recursos van viniendo, porque también esa energía de amor y de entusiasmo genera una ola también de esa vibración de la que tú hablabas, Patricia, que atrae también los recursos necesarios. A lo mejor no muchos más de los necesarios, pero al menos los necesarios los va a atraer. Y también va a atraer a otras personas que se van a sentir también contagiadas de esa vibración de entusiasmo, y eso va a ir para adelante, es seguro. Lo único que hay que mantenerlo, o sea, hay que ser constante, hay que ser tenaz. Para mí, también es un aprendizaje de mi vida de que la palabra constancia y regularidad son claves para cualquier tarea, proyecto, para cualquier tema. Pues nos quedamos, María, hemos llegado al final de la entrevista, se nos va el tiempo, pero nos quedamos con esta ecuación maravillosa que nos has dejado, que es que unamos amor más entusiasmo. Esto es igual al éxito y desde ahí no hay miedo caminante. Desde ahí estamos en la mejor vibración, que es precisamente la amorosa. Muchas gracias, María Moreno, por habernos acompañado y que tengas un camino maravilloso. Muchas gracias a vosotras también, Patricia, Mónica. Cuánta verdad. Encantada. Feliz domingo. Feliz domingo. To see